El plato de comida fue lanzado al suelo, los trozos de greda mezclándose con los porotos fríos, mientras la mujer, a la que llamé madre toda mi vida, se limpiaba las manos en el delantal sucio, mirándome con un asco que ningún animal se merece. No eres nada mío, José, entiéndelo de una vez por todas. Su voz, desgarrando el silencio de aquella tarde calurosa en el campo, resonó mientras el viento seco traía el olor a tierra quemada. Yo, con las manos callosas del trabajo pesado y el sudor escurriendo por la frente, solo podía mirar a mi hermano Antonio, sentado en la galería con ropa limpia y zapatos lustrados, riéndose de mi humillación como si fuera un payaso de circo. Pero lo que ellos no sabían, y lo que yo estaba a punto de descubrir a través de una foto amarillenta y una carta vieja escondida en el fondo de un baúl carcomido por las termitas, es que la sangre que corre por mis venas no tiene la podredumbre de esa gente. Mientras a mí me trataban como un animal de carga, el verdadero hijo de ellos andaba por ahí, disfrutando de una vida de rey, de lujos y riquezas que nunca le pertenecieron por derecho. Prepare su corazón, porque lo que le voy a contar hoy no es solo la historia de un hombre que fue rechazado, sino la revelación de una mentira cruel que duró 30 años y que ahora caerá como un rayo sobre la cabeza de quien pensó que mi humildad era señal de debilidad. Soy José, y hoy la verdad finalmente dejará de ser un susurro para convertirse en un grito de justicia que hará temblar esta tierra. Mi gente, el dolor de ser tratado como un extraño en la propia casa es una herida que tarda en cerrar, pero siento que ya no estoy solo en este camino, porque ahora los tengo a ustedes. Si esta historia de lucha y superación les llegó al corazón, por favor, dejen su like y suscríbanse al canal para ayudarme a revelar toda la verdad. Y quiero mucho saber de qué lugar de Chile o del mundo están escuchando mi historia. Comenten aquí abajo su ciudad y su región. Es mayor que aquellas paredes de adobe de la hacienda. Las estrellas guardan el eco de una infancia que nunca floreció. Para mí, la vida nunca tuvo el olor a café recién hecho en la mesa puesta. Tenía el olor a estiércol seco y a sudor agrio bajo el sol del mediodía. Crecí como una mala hierba en un jardín que no era mío, regado solo por el desprecio de doña Lourdes, la mujer a la que yo, con la inocencia de un niño hambriento de afecto, llamaba madre, mientras a Antonio, mi hermano, lo presentaban a los vecinos con ropa de lino y zapatos de cuero, que brillaban más que la propia luz. A mí me empujaban a la pieza del fondo, o me mandaban al corral, para que nadie viera la mancha que yo representaba en la perfección de aquella familia. José, va a limpiar el chiquero. José, no se le ocurra entrar a la sala con esos pies llenos de barro. José, usted nació para el trabajo, no para los libros. Sus palabras eran latigazos que no dejaban marcas en el cuerpo, pero abrían cráteres en el alma. Yo veía a Antonio recibir juguetes, cuadernos nuevos y el abrazo apretado de un padre que apenas me miraba a la cara, como si yo fuera un fantasma acechando los pasillos de la casa. Me despertaba antes de que cantara el gallo, cuidando ganado que no era mío, arreglando cercas de una tierra que sentía extraña, a pesar de pisar en ella cada santo día. Era el peón sin salario, el hijo sin regazo, el hermano sin nombre. Había una frialdad en la mirada de Lourdes que iba más allá de la simple rabia. Era un distanciamiento calculado, un asco de quien mira un error que insiste en respirar. Mal sabía yo que aquel vacío en mi pecho era la sombra de un secreto enterrado profundo, más hondo que las raíces del peumo viejo del patio. El sol apenas había rasgado el horizonte y yo ya sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Mis manos, endurecidas por el trabajo, eran el mapa de una vida dedicada a una tierra que parecía rechazarme a cada paso. Mientras el rocío aún mojaba el pasto, yo ya estaba en el corral. Mis botas hundidas en el barro mezclado con estiércol, ordeñando las vacas con un ritmo que mi cuerpo memorizó por pura necesidad de supervivencia. El sudor ya brotaba en mi frente, incluso con el fresco de la madrugada, pero el cansancio físico no era nada comparado con la extenuación que sentía en el alma. Nunca fui de quejarme, ¿sabe? El trabajo para mí era una oración silenciosa, un intento desesperado de probar que tenía valor, que merecía un lugar en aquella mesa, una mirada de aprobación, un buen día que no viniera cargado de veneno. Pero en la hacienda Las Estrellas, mi esfuerzo era como agua lanzada en arena caliente. Desaparecía sin dejar rastro. Alrededor de las 8 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a castigar la nuca, vi a Antonio saliendo por la puerta principal. Se desperezaba con la lentitud de quien nunca necesitó correr contra el tiempo para asegurar el pan. Usaba una camisa de botón planchada, el pelo peinado con brillantina,
oliendo a jabón caro. Doña Lourdes, que apenas me había dirigido la palabra, aparte de órdenes cortas y secas, salió justo detrás de él con una sonrisa que yo nunca recibí. Traía una taza de café humeante y un trozo de torta de choclo, de esas que el olor invade la casa entera y hace que el estómago le ruja a uno de dolor. «Toma, mi hijo, come para que estés fuerte. El día hoy será largo para quien tiene responsabilidades», decía ella, pasándole la mano por el rostro, con una ternura que me hacía desviar la mirada. Sentía un nudo en la garganta que tragaba junto con mi propia saliva seca. Yo acababa de cargar 10 sacos de alimento para animales solo, sintiendo la columna crujir a cada movimiento, pero para ella yo era invisible, o peor, era un estorbo. «José, ¿qué está mirando? ¿Perdió el rumbo del trabajo?», gritó ella, su voz cambiando de tono en un chasquido de dedos, pasando de la dulzura a la hiel. «El ternero de la vaca manchada se descarrió allá en el potrero del fondo, y usted ahí plantado como un espantapájaros. Si no fuera por mí, esta hacienda ya se habría vuelto polvo con su flojera». Aquellas palabras me golpearon como la coz de una mula. ¿Flojera? Yo, que no paraba un segundo, que cuidaba cada detalle de aquella tierra, como si fuera mi propia sangre. Antonio, que apenas sabía sostener una pala, rió bajito, limpiándose la boca con el dorso de la mano y mirándome con ese aire de superioridad que solo quien se siente dueño del mundo posee. «Déjelo, mamá. José no tiene nuestra fibra. Es gente sin honor. Nació para cargar fardos nomás», comentó Antonio, montando en el caballo ensillado que yo mismo había preparado antes de que saliera el sol. El día pasó arrastrándose. Arreglé 3 tramos de cerca bajo el sol del mediodía, las manos sangrando por el alambre de púas, pero no paré. Yo no entendía el porqué de tanto odio. Desde pequeño, intentaba ser el mejor hijo posible. Sacaba las mejores notas en la escuela, que quedaba a kilómetros de distancia. Cuidaba mis juguetes y los de él. Nunca le respondí un no a doña Lourdes. Antonio, por otro lado, siempre fue el disgusto hecho gente. Gastaba el dinero de mi padre en juegos, llegaba borracho de las fiestas en el pueblo y nunca daba un palo al agua. Aún así, él era el oro de la casa y yo era la basura. Al atardecer, volví a la casa principal, exhausto, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la suciedad. Solo quería un plato de comida y un rincón para descansar. Al entrar en la cocina, los vi a los dos riendo de alguna tontera en la televisión. Intenté pasar directo a la pieza, pero doña Lourdes me detuvo con una mirada que helaba la sangre. «Mire el estado de este suelo, José». Entró aquí pareciendo un animal salvaje, vociferó, apuntando a las mínimas marcas de tierra en el piso que ella misma decía que yo era pagado, a pesar de nunca ver el color del dinero, para mantener limpio. Yo no sé qué hice para merecer un castigo así. Antonio tratando de mantener la clase de la familia, y usted ahí ensuciándolo todo, arruinando la paz de esta casa, con esa cara de pobrecito. Respiré hondo, las lágrimas luchando por salir, pero la dignidad me mantenía firme. Trabajé el doble hoy, doña Lourdes. El ganado está vacunado, la cerca está lista, intenté decir, pero ella me interrumpió con un gesto de desprecio, como si mis palabras fueran moscas. «No me venga con excusas. Usted no es más que un estorbo en nuestra vida, José. Un verdadero lastre para la familia. Si no fuera por mi caridad, usted no sería más que un vagabundo pasando hambre en el camino». Bajé la cabeza, el silencio de la cocina siendo llenado solo por el sonido de la risa sarcástica de mi hermano, mientras la frase «lastre para la familia» resonaba en mi mente, grabándose a fuego y hierro en mi corazón. La duda es una semilla que, una vez plantada en suelo fértil de rencor, no tarda en brotar y rasgar la tierra del alma. Aquella mañana, después de otra humillación en la mesa del desayuno, me quedé parado frente al espejo quebrado que estaba colgado en el galpón de herramientas. El reflejo que me devolvía la mirada era el de un hombre hecho de piedra y sol. Veía mis hombros anchos, la mandíbula cuadrada y los ojos oscuros, profundos como un pozo de agua antigua. Me pasé la mano por el rostro, sintiendo la barba gruesa y la piel curtida por el sereno y el bochorno. En ese momento, la imagen de Antonio pasó por mi cabeza como un relámpago. Antonio tenía rasgos finos, casi delicados. Su voz era suave, llena de reverencia, y sus manos nunca tuvieron ni un callo. Él era el retrato vivo de doña Lourdes, con esa nariz respingona y los ojos pequeños e inquietos, que parecían estar siempre buscando una forma de sacar ventaja de alguien. Yo no, yo era bruto, grande, con una fuerza que parecía no caber en aquellas ropas remendadas. Mientras observaba cada línea de mi rostro, percibí que no había ni un solo rasgo,
ni una forma de sonreír o de fruncir el ceño que me conectara con aquellas personas. Yo era un extraño bajo mi propio techo, un pez fuera del agua que intentaba por 30 años nadar en un río de rechazo. Más tarde, necesité ir al pueblo para buscar unas piezas de repuesto para el arado que Antonio, en su suprema incompetencia, había logrado romper. Al llegar a la tienda de don Juvenal, un señor que ya había visto pasar generaciones por aquella plaza, sentí el peso de las miradas sobre mí. Mientras él buscaba las herramientas en el fondo de la tienda, me quedé allí apoyado en el mostrador, escuchando la conversación de dos viejos que fumaban paja sentados en un banco de madera. Ellos no notaron mi presencia de inmediato. «Ese de ahí es José de las Estrellas», dijo uno de ellos, señalando discretamente con la barbilla. El otro, un hombre de piel arrugada como una pasa, entrecerró los ojos y comentó en un tono que, aunque bajo, resonó como un trueno en mis oídos. «Pues sí, ese muchacho siempre fue diferente, ¿verdad? Desde pequeño no se parecía ni al padre ni al madre. Parece que fue moldeado en otra greda. Antonio es la cara de Lourdes, pero José, ese tiene porte de gente de fuera, de estirpe fuerte. Siempre me pareció raro ese desajuste». El corazón me dio un vuelco en el pecho. Don Juvenal volvió con las piezas y, al entregarme el vuelto, detuvo su mirada en mi rostro un segundo más de lo necesario. «¿Está bien, José?» Parece que vio un fantasma. Preguntó con una pizca de preocupación en la voz. Yo solo moví la cabeza, tomé las piezas y salí de allí lo más rápido que pude. Pero las palabras de los viejos me seguían como perros hambrientos. En el camino de regreso, cabalgando bajo el sol que ahora empezaba a quemar, comencé a prestar atención a todo. Recordé las fotos en la sala principal, donde doña Lourdes y el fallecido padre aparecían orgullosos con Antonio en brazos, y cómo no existía una foto mía en aquella pared. Recordé cómo mi forma de andar, pesada y firme, incomodaba a todos, mientras el paso ligero de mi hermano era elogiado como señal de elegancia. Llegué a la hacienda y en vez de ir directo al trabajo, me detuve en la galería y me quedé observando a doña Lourdes, que le gritaba a una de las criadas por una toalla manchada. La miré con ojos de quien ve por primera vez. Vi su estructura ósea, sus gestos nerviosos, la forma en que fruncía el labio superior cuando estaba enojada. Miré a Antonio, que apareció justo detrás, repitiendo los mismos gestos, la misma cadencia de voz, la misma altivez vacía, y entonces miré mis manos sucias de grasa y tierra, inmensas y poderosas. La verdad, era un bicho que comenzaba a carcomerme el pecho de dentro hacia afuera. Yo no era solo el hijo menospreciado, yo era un cuerpo extraño en aquel organismo. El comentario de los vecinos no era maldad, era la constatación de lo obvio que yo, en mi afán de ser amado, me negué a ver por 3 décadas. La sangre que corría en mí pulsaba a un ritmo diferente al de ellos. La fuerza que tenía en los brazos no venía de aquella estirpe de gente mezquina. Yo era el contraste absoluto de aquella casa. Mientras ellos eran la sombra y la envidia, yo sentía en mí una nobleza que el trabajo duro no podía esconder, una dignidad que no se aprende, se nace con ella. El nudo en la garganta se transformó en una llama de curiosidad mezclada con miedo. Si no soy de ellos, ¿de quién soy? ¿Por qué me mantuvieron allí sirviendo como un esclavo, siendo humillado día tras día? Si no era más que un intruso, las preguntas martillaban mi cabeza con la fuerza de un combo en un riel de tren. Necesitaba saber. El silencio de aquella hacienda que antes me traía paz, ahora parecía un grito ahogado, escondiendo un secreto que estaba a punto de explotar. La noche cayó sobre la hacienda Las Estrellas, como un manto de plomo, pesada y sin estrellas. El aire en la cocina estaba tan denso que era difícil respirar. Acababa de entrar, el cuerpo implorando un minuto de descanso, cuando vi a doña Lourdes sentada a la mesa, golpeando el pie con impaciencia. Antonio estaba en la esquina, palillos de dientes en mano con ese aire de desdén que me revolvía el estómago. Yo solo quería un vaso de agua, pero antes de que pudiera llegar al filtro, su voz azotó el silencio. ¿Dónde estaba José? El ganado del cerco norte se quedó sin agua. Usted es un inútil, un arrimado que cargo a mis espaldas por pura caridad. Me detuve, sentí un temblor en las manos, pero no era de cansancio. Era un cansancio que se había vuelto revuelta. La miré a los ojos, esos ojos que nunca brillaron por mí, y respondí con la voz ronca. Estaba arreglando el arado que Antonio rompió, doña Lourdes. El ganado ya bebió. Yo mismo llevé los baldes porque la bomba falló. No soy inútil,
Soy el único que realmente suda por esta tierra. El silencio que siguió fue cortante. Antonio se levantó, listo para intervenir, pero Lourdes fue más rápida. Se levantó de un salto, el rostro rojo de odio, la mano golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos tintinearon. «Cállese. No tiene derecho a levantar la voz en esta casa. No es nada aquí. ¿Escuchó bien?» «Nada», gritó, la saliva saltando de sus labios finos. «Me arrepiento de cada plato de comida que le di, de cada harapo de ropa que le vestí». Di un paso adelante, el dolor en el pecho, explotando en palabras. «¿Por qué tanto odio, madre? ¿Qué le hice de tan grave para ser tratado como un animal por 30 años?» Fue en ese momento que el freno de su razón se rompió, dio una risa corta, seca, llena de veneno, y disparó las palabras que cambiarían mi destino para siempre. «Madre, no me llame madre. Usted nunca debió quedarse aquí, debió desaparecer en el mundo, ser llevado por el viento, cualquier cosa, menos quedarse aquí para ser este estorbo en mi vida». El silencio que vino después fue más pesado que cualquier grito que ella hubiera dado. Las palabras «usted nunca debió quedarse aquí» resonaron por las paredes de adobe, rebotando en mi pecho como balas de plomo. Antonio abrió los ojos de par en par, un destello de sorpresa cruzando su rostro antes de volver a la máscara de burla. Lourdes percibió lo que dijo, el secreto casi saltando por su garganta, pero en vez de disculparse, se cruzó de brazos y sostuvo la mirada, una mirada de quien desea la muerte de quien tiene enfrente. En ese instante, algo dentro de mí murió. La esperanza de un abrazo, el deseo de pertenecer, la ilusión de que un día sería amado. Todo se volvió cenizas. Sin decir una sola palabra, di la espalda. No había nada más que decir. Fui a la pieza del fondo, aquel cubículo oscuro, donde pasé mis noches solitarias. Saqué de debajo de la cama una maleta de cuero vieja, carcomida por el tiempo y el moho, que pertenecía a mi fallecido padre, o al hombre que yo pensaba que era mi padre. Empecé a tirar mis pocas ropas dentro de ella. 2 camisas de tela gruesa, un pantalón de trabajo remendado, un par de calcetines rotos y el pañuelo que usaba para limpiarme el sudor del rostro. Cada pieza que ponía en la maleta era un pedazo de mi vida que arrancaba de aquella hacienda. Mis manos temblaban mientras cerraba las hebillas oxidadas. Miré a mi alrededor, a las paredes desconchadas y a la cama individual con colchón de paja. 30 años resumidos en una maleta que apenas pesaba. Salí de la pieza y crucé el pasillo. Lourdes y Antonio todavía estaban en la cocina. Me detuve en la puerta, la maleta pesando en la mano izquierda. Esperaba. No sé qué esperaba. Quizás un no te vayas, quizás un perdóname, quizás solo una mirada humana. Pero Lourdes solo siguió de espaldas, revolviendo una olla vacía. Y Antonio volvió a mirar al techo, silbando una melodía cualquiera. La indiferencia de ellos fue el golpe final. Caminé hasta la puerta principal y salí a la galería. El viento de la noche golpeó mi rostro, trayendo el olor a tierra seca y a soledad. Me detuve en el último escalón y miré hacia atrás una última vez. Miré la casa principal de la hacienda, el peumo viejo, el corral, donde dejé mi sudor y mi sangre. Mi corazón estaba triste, un peso inmenso me tiraba hacia abajo, pero había también una claridad cortante. Estaba partiendo sin rumbo, sin destino, sin un peso en el bolsillo, pero por primera vez no estaba cargando las mentiras de ellos. Crucé la tranquera principal, el sonido de la madera golpeando contra el poste, sellando mi destino. El camino de tierra se extendía frente a mí, un rastro grisáceo bajo la pálida luz de la luna. No sabía a dónde ir, no tenía a quién pedir refugio, pero caminé. A cada paso, la hacienda Las Estrellas se hacía más pequeña, y la sensación de estar siempre solo, que antes me atormentaba, ahora era mi única compañía fiel en la oscuridad del camino. El camino de tierra parecía no tener fin bajo la luna pálida, y cada paso que daba lejos de la hacienda Las Estrellas era una mezcla de alivio y miedo. Llevaba mi maleta de cuero, que ahora parecía pesar 1 tonelada, no por la ropa, sino por las memorias amargas que dejaba atrás. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de mis botas en la gravilla, hasta que un estruendo metálico, un sonido seco y terrible de fierro retorcido, resonó por el valle, cortando el aire como un presagio de muerte. Corrí. Mis pies, acostumbrados a perseguir ganado descarriado en la oscuridad, cobraron velocidad. Al doblar la curva de la quebrada, donde el barranco es más hondo y el camino se estrecha, vi una escena que me heló la sangre. Un auto negro imponente y de lujo estaba volcado lateralmente, equilibrado precariamente al borde del abismo,
El motor aún ronroneaba un sonido enfermizo, y el olor a gasolina mezclado con caucho quemado ya lo invadía todo. Pero lo que más me impactó no fue el accidente en sí. Fue ver que al borde del camino un grupo de unas 6 o 7 personas estaba parado, con los brazos en alto, sosteniendo celulares. Las luces de las pantallas brillaban frías, reflejándose en los ojos de gente que parecía estar viendo una película y no una tragedia real. «¡Alguien ayude! ¡Hay gente ahí dentro!», grité, soltando mi maleta en el suelo. Nadie se movió. Un joven de camisa planchada, sin quitar el ojo de la cámara del celular, murmuró: «No se acerque, joven. El auto se va a caer al hoyo o va a explotar. Ya llamaron a los bomberos. Ahora es esperar». Mi alma hirvió de una indignación que nunca había sentido. ¿Esperar? ¿Esperar a que la muerte llegue primero? Rebatí, mi voz saliendo como un trueno. Miré a aquellas personas y vi el mismo vacío que veía en los ojos de doña Lourdes y Antonio. La falta de humanidad, el egoísmo de quien prefiere un video bien grabado a una vida salvada. Yo no era como ellos. Mis brazos no fueron forjados en el trabajo del ganado para quedarse cruzados ante el dolor ajeno. Sin pensarlo 2 veces, avancé hacia el peligro. El terreno era inestable. La tierra suelta cedía bajo mis pies, pero usé el equilibrio que aprendí subiendo cerros para cercar potreros. El auto dio un tirón, crujiendo de forma amenazadora. El abismo allá abajo era una invitación al fin, pero yo solo podía pensar en las almas atrapadas en aquel metal caliente. Llegué a la ventana del conductor, que estaba destrozada. Dentro, un señor de cabellos blancos, vestido con elegancia, estaba colgando del cinturón. Desmayado, su rostro tenía un corte profundo en la frente, pero el pecho aún subía y bajaba. Usé mi cortaplumas de trabajo, ese que nunca sale de mi cinturón, para cortar el cinturón de seguridad con un golpe preciso. El peso de él cayó sobre mí. Era un hombre robusto, pero para quien ya cargó terneros recién nacidos en la espalda por leguas, él parecía ligero. Con cuidado, maniobré su cuerpo hacia afuera, sintiendo el calor del motor aumentando. La gente de arriba seguía filmando, algunos incluso comentando en voz alta sobre mi valentía, como si fuera un espectáculo de circo. Dejé al señor en un lugar plano y seguro, y antes incluso de tomar aliento, oí un gemido proveniente de dentro del vehículo. «¡Socorro, por favor!». La voz era débil, un susurro de agonía. Volví. El auto se inclinó unos 10 centímetros más hacia el precipicio. Ahora era el turno de una mujer joven, de una belleza que ni la suciedad y el humo del accidente lograban esconder. Estaba atrapada entre el asiento y el panel, en pánico, pero perfectamente consciente, los ojos desorbitados de puro terror. «Calma, señorita. José está aquí. No la voy a dejar caer», dije, intentando transmitir una firmeza que ni yo sabía si tenía. Mis manos, callosas y sucias de grasa, agarraron la puerta abollada. Hice fuerza con toda la potencia de mis hombros, los músculos de la espalda gritando de esfuerzo, los dientes apretados, hasta sentir el gusto a fierro en la boca. Con un crujido violento, la puerta cedió lo suficiente. Tiré a la joven con delicadeza, protegiéndole la cabeza contra mi pecho. Tan pronto mis pies tocaron el asfalto firme, llevándola en mis brazos, un estruendo ensordecedor sucedió. El auto finalmente perdió el equilibrio, se deslizó por el barranco y explotó en una bola de fuego allá abajo, iluminando la noche como un sol maldito. Caí de rodillas, exhausto, el corazón latiéndome en la garganta. Fue entonces cuando oí los aplausos. Aquella misma gente que se negó a tender la mano ahora aplaudía, riendo, apuntando los celulares hacia mí. «Guerrero», gritó uno. «Esto va a dar muchas vistas», exclamó otro. Los miré con un asco profundo. Mientras ellos celebraban el contenido, yo miraba a la joven en mis brazos, que ahora lloraba bajito, agarrada a mi camisa, y al señor que comenzaba a despertar. La fuerza que doña Lourdes decía ser mi lastre acababa de salvar 2 vidas. Yo era el peón rechazado, el hijo sin nombre, pero allí, en aquel asfalto sucio de aceite, era el único hombre de verdad entre todos aquellos fantasmas digitales. El crepitar de las llamas que consumían lo que quedaba del auto era el único sonido que llenaba el vacío de aquella noche, hasta que un gemido ronco provino del hombre tendido en el asfalto. El señor de cabellos blancos abrió los ojos despacio, parpadeando contra la claridad del fuego. Intentó levantarse, pero la mano firme y callosa de José lo sujetó por el hombro con una suavidad que contrastaba con la fuerza que acababa de demostrar. «Cálmese, patrón». «¿Está seguro ahora?», dije, mi voz saliendo baja,
ahogada por el humo que aún castigaba mis pulmones. El hombre me miró de arriba a abajo, procesando la escena. El auto destruido, el precipicio a pocos metros, y yo, un extraño sucio de grasa y sangre, que lo sostenía como si fuera un hermano. Buscó la mano de su hija Rosita, que aún temblaba a mi lado. «¿Usted nos sacó de ahí?», preguntó. La voz le fallaba. La joven asintió, las lágrimas limpiando surcos en su rostro sucio de hollín. «Él nos salvó, padre». Él enfrentó el fuego solo mientras nadie más se movió. El hombre que después supe se llamaba Coronel Teodoro, uno de los mayores productores de granos de la región. Llevó la mano al bolsillo interno de su terno roto, sacando una chequera o buscando una billetera que ya no estaba allí. «No sé cómo agradecerle. Usted no sabe quién soy, pero le voy a dar lo que usted quiera. Dinero, una tierra, un cargo, pida lo que sea. Mi vida y la de mi hija no tienen precio». Miré aquel pedazo de papel y luego a sus ojos. Sentí un gusto amargo en la boca. No era orgullo tonto, era dignidad. «Patrón, guarde su dinero. Yo no entré en ese fuego por recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Un hombre que ve a otro en peligro y no tiende la mano no es hombre, es solo un pedazo de carne que camina». El coronel Teodoro quedó mudo, la boca entreabierta por la sorpresa de encontrar a alguien que no extendiera la mano por su oro. Pero fue la mirada de Rosita lo que me desarmó. Ella ya no me miraba solo con gratitud, era un brillo diferente, una admiración profunda, una conexión genuina e inmediata que parecía quemar más que el incendio de abajo. Tocó mi brazo, donde el calor había dejado una marca roja. «¿Cómo se llama?», preguntó, la voz dulce como miel de caña. «Soy José, doña». «Solo José», respondí, sintiendo un calor subir por el cuello, que nada tenía que ver con las llamas. La forma en que ella me miraba, como si yo fuera un príncipe vestido con harapos, me hizo querer desaparecer de allí. Tomé mi maleta de cuero, que estaba tirada en un rincón, y comencé a alejarme, queriendo retomar mi camino de vagabundo. Pero el destino tenía otros planes. Antes de que pudiera desaparecer en la oscuridad, 2 autos con luces fuertes y logos de una emisora de TV local frenaron bruscamente, levantando una cortina de polvo. La gente que estaba filmando con el celular pronto abrió el camino y una reportera de cabellos cortos, micrófono en mano y un camarógrafo justo detrás, vino hacia mí como si hubiera encontrado una mina de oro. «¿Es él? ¿Es el héroe que salvó al coronel Teodoro y a su hija?», gritaba, ya señalando al cámara para que comenzara a grabar. Intenté desviar, cubriéndome el rostro con el sombrero, pero fui cercado. «Por favor, joven, todo el país quiere saber quién es usted. Usted enfrentó una explosión inminente. ¿Qué pasó por su cabeza?». Me sentí como un animal acorralado. «No pasó nada, señorita. Solo no quería ver a nadie morir. Ahora, con permiso, tengo mucho camino por delante», intenté decir, pero ella insistía haciendo preguntas sobre mi familia, de dónde venía y por qué llevaba una maleta en la mano. Hablé lo mínimo, solo que era un hombre de campo en busca de destino, y aproveché un segundo de distracción del equipo para meterme en la maleza lateral y seguir por el borde de la pista, lejos de los reflectores que nunca pedí. Caminé el resto de la noche y buena parte de la mañana siguiente. Mis pies estaban ampollados dentro de las botas y el hambre comenzaba a roer mis entrañas. Llegué a Pueblo del Alma, una pequeña ciudad del secano, donde el sol parece vivir todo el año. Las calles de adoquines reflejaban el bochorno y el movimiento era escaso. Me detuve frente a un taller, luego de un almacén y hasta de una pequeña construcción civil. «¿Hay trabajo para quien tiene disposición?», preguntaba, manteniendo el sombrero en la mano en señal de respeto. En todos los lugares, la respuesta era la misma. Un movimiento de cabeza negativo o una mirada de desconfianza hacia mi maleta vieja y mis ropas chamuscadas. «Está difícil para quien es de aquí, imagínese para quien viene de fuera», dijo un panadero, cerrándome la puertecita de vidrio en la cara. Me senté en el cordón de una plaza seca, el estómago rugiendo, mirando mis manos que acababan de salvar vidas, pero que ahora no servían para ganar un plato de comida en aquella ciudad extraña. El peso del rechazo de doña Lourdes volvió a atormentarme. ¿Será que ella tenía razón? ¿Será que yo era realmente un lastre destinado a pasar hambre en el mundo? La luz de la televisión de tubo en la sala de la Hacienda Las Estrellas temblaba, reflejando el odio puro en los ojos de doña Lourdes. Ella sostenía una taza de café con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. En la pantalla, la imagen de José sucio de hollín y cargando a aquella joven en brazos en cámara lenta era repetida por 10ª vez en el noticiero local. El héroe de la curva de la quebrada
decía el titular en letras mayúsculas. «Mire esto, Antonio, mire la petulancia de este desgraciado», gritó, arrojando la taza contra la pared, donde el café se esparció como una mancha de sangre. «El estorbo que pateé de aquí ahora está siendo aplaudido como si fuera un santo, un héroe, un don nadie que no sabe ni firmar bien su nombre, se volvió el orgullo de la región». Antonio, sentado en el sofá con una expresión de envidia carcomiéndole el rostro, refunfuñó: «La suerte protege a los tontos, mamá. Ese José siempre tuvo cuerpo de animal, solo servía para eso mismo, para meterse en el fuego». Lourdes bufaba, el pecho subiendo y bajando con una furia que no era solo rabia, era el miedo irracional de que la luz de José hiciera su sombra parecer aún más oscura. Mientras tanto, en Pueblo del Alma, el héroe no sentía gloria alguna. José estaba con la columna curvada, bajo el peso de un saco de cemento de 50 kilogramos, en la tienda de materiales de construcción de Don Baldir. El polvo blanco del cemento se mezclaba con su sudor, pegándose en los pelos del brazo y entrando en las narinas, pero él no se quejaba. Después de días de puertas cerradas, Don Baldir fue el único que, al reconocerlo de la TV, le dio una oportunidad. «No necesito un héroe, necesito brazos». «Muchacho», dijo el viejo. Y brazos era lo que José tenía. Cargaba tubos de alcantarillado, subía escaleras con tejas y descargaba camiones de arena bajo el sol abrasador, ganando cada centavo con la dignidad que Lourdes intentó robarle. La gente pasaba y cuchicheaba. «Es él, el joven de la televisión». José solo bajaba la visera del sombrero y continuaba con el trabajo. Para él, la fama era un ruido inútil. Lo que importaba era el plato de comida que él ahora pagaba con su propio esfuerzo, lejos de los latigazos verbales de aquella mujer. Pero el destino que se mueve en silencio, como una culebra en la maleza, ya había armado el ataque. 2 días después, un auto de lujo, un sedán negro impecable que brillaba como un espejo, se detuvo frente a la tranquera de la hacienda Las Estrellas. Doña Lourdes salió a la galería limpiándose las manos en el delantal, con la cara de pocos amigos de siempre. Entrecerró los ojos al ver a una señora bajar del vehículo. La mujer era la imagen de la sofisticación, usaba un conjunto de lino perla, gafas de sol de marca, y tenía un porte de reina que hizo que Lourdes se sintiera pequeña por un instante. «Sí, dígame, si vino por ganado, el patrón murió, y hoy no estoy para conversar», disparó Lourdes, ácida. La señora rica se quitó las gafas, revelando ojos humedecidos por una angustia antigua. «No vine por el ganado, busco a este hombre», dijo ella, extendiendo una tablet donde la noticia de José estaba pausada. Lourdes soltó una risa de escarnio, cruzándose de brazos. «¿José? ¿Qué tiene ese inútil? Ya se fue de aquí, y si hizo alguna deuda, yo no la pago. Aquello fue un error que yo cargué por caridad». La señora se estremeció con el tono de Lourdes. «¿El señor José vivía aquí? ¿Usted lo conoce bien?», insistió la visitante. «Lo conozco hasta demasiado. El José del campo, criado en el corral. ¿Por qué una mujer elegante como usted andaría buscando a un peón sucio como esos?». La mujer respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Mi nombre es Elena. Llevo los últimos 30 años rastreando el paradero de mi guagua. Mis investigaciones con detectives privados me trajeron a esta región el mes pasado. Y vine aquí hoy porque al ver este video en el noticiero local, mi corazón casi se detuvo. Sus rasgos, no tengo dudas. Creo que este joven es mi hijo». Lourdes soltó una carcajada histérica, señalando el corral. «¿Su hijo? José? Usted debe estar delirando con este calor del campo. Aquel nació de mí, lamentablemente, un animal del monte que nunca tuvo nada que ver con gente de bienes». Elena no retrocedió. Abrió una carpeta de cuero y sacó una fotografía antigua enmarcada en plata. «Este era mi marido, el gran amor de mi vida que falleció poco después del nacimiento de mi hijo». Lourdes tomó la foto con desdén, pero su rostro palideció al instante. En la foto, un hombre de mandíbula cuadrada, hombros anchos y ojos oscuros y profundos miraba a la cámara. Era la copia exacta de José. La semejanza era tan brutal que parecía que el propio José se había vestido de terno y tomado la foto. «No fuimos ricos toda la vida», explicó Elena con la voz temblorosa. «Tuvimos a nuestro hijo en un hospital de caridad en medio de una confusión, un incendio en el sector de maternidad, hace 30 años. Siempre sentí que el niño que llevé a casa, que algo andaba mal. Pasé décadas revisando archivos antiguos y la pista me trajo a los registros de las haciendas de aquí. Y ahora, viendo el porte de este joven,
Su bravura en aquel reportaje fue la confirmación que mi alma necesitaba. En ese momento, la puerta trasera del auto de lujo se abrió. Un joven de la misma edad de José bajó. Usaba ropa de marca, pero su postura era insegura. El rostro era fino, los labios eran estrechos y los ojos pequeños e inquietos. Cuando se detuvo junto a Elena, el silencio en la galería se volvió mortal. El joven era la viva imagen de doña Lourdes, la misma nariz respingona, la misma forma nerviosa de mover las manos, la misma expresión de arrogancia vacía. Lourdes miró al joven rico, luego a la foto del marido de Elena y finalmente a su propio reflejo en el vidrio de la ventana. Su mundo, construido sobre mentiras y desprecio, comenzó a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por la marea. El aire en la galería principal parecía haberse transformado en plomo. Elena sostenía los registros hospitalarios con las manos temblorosas, pero sus ojos, antes humedecidos, ahora tenían la firmeza de quien buscó la verdad durante 3 décadas. «No vine aquí basada solo en semejanzas, doña Lourdes», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que hizo que el silencio del campo pareciera aún más profundo. «Revisé los archivos de aquel hospital de caridad. El incendio destruyó mucho, pero no borró las inconsistencias en los registros de salida de aquella noche. Y ahora, viendo a su hijo, o al joven que yo crié a su lado, y viendo la foto de mi fallecido marido en la imagen de aquel joven que salvó mi vida, no quedan dudas. Exijo un examen de ADN, pero mi corazón ya dio el veredicto. Necesito encontrar a José. Él vivió una vida que no era la suya. Pasó privaciones que nunca debió haber pasado. Mientras mi hijo, mientras este joven tuvo todo lo que el dinero puede comprar. Lourdes escuchó todo en silencio, pero por dentro, los engranajes de su mente codiciosa giraban a una velocidad frenética. El shock inicial de ver a su verdadero hijo biológico delante de sí fue rápidamente ahogado por la visión del auto de lujo estacionado, de las joyas discretas pero carísimas de Elena y del poder que emanaba de aquella mujer. De repente, el estorbo de José, el lastre que ella acababa de echar, se convirtió en su billete de oro. Si José era el hijo de una millonaria, él era el dueño de una herencia. Y si ella era la madre que lo crió con sacrificio, tendría derecho a una parte de ese banquete. Con una rapidez digna de una serpiente cambiando de piel, Lourdes cambió su semblante. El odio en los ojos dio paso a una máscara de falsa melancolía. Se llevó el delantal al rostro, fingiendo secar una lágrima que nunca existió. «Dios mío, qué prueba nos puso el destino, doña Elena», comenzó ella, la voz ahora suave y cargada de una humildad fingida. «Siempre sentí que José era especial, ¿sabe? Lo crié con lo poco que tenía, quitándome el pan de la boca y el de Antonio para dárselo a él. Pero ahora, ¡ay! ¡Qué infortunio! Usted llegó en un momento difícil. Mi José, pobrecito, quedó tan afectado por las dificultades de la hacienda que decidió hacer un viaje. Fue a visitar a unos parientes lejanos en el sur, a buscar nuevas oportunidades. No está aquí ahora». Elena sintió un apretón en el pecho. «Y cuando regresa, necesito hablar con él, necesito pedirle perdón, necesito llevarlo conmigo para que tenga la vida de rey que siempre fue suya por derecho». Lourdes dio un suspiro teatral. «No debe tardar, mi señora. José es muy apegado a mí. No logra quedarse lejos de esta tierra por mucho tiempo. Deje su número, su dirección. Apenas pise esta tranquera, yo misma la llamo. Me empeño en que este encuentro suceda porque lo que más quiero es el bien de mi niño». Elena, envuelta por la actuación magistral de la villana, sacó una tarjeta de visita de oro y seda de su cartera y se la entregó con manos esperanzadas. «Por favor, doña Lourdes, se lo ruego, no le esconda nada». Mientras las dos mujeres conversaban, el joven rico a quien Elena llamaba hijo estaba en estado de shock absoluto. Miraba las paredes de adobe, el suelo de tierra batida y el rostro sudoroso y rudo de doña Lourdes con un asco que no podía esconder. Él, que siempre se enorgulleció de su linaje, de sus apellidos imponentes y de su piel que nunca vio el sol, sentía como si el mundo se estuviera desmoronando. Al notar que Lourdes intentaba acercarse a él, extendiendo la mano para tocar su brazo, él retrocedió como si hubiera visto una criatura asquerosa. «No me toque», disparó, la voz cargada de veneno y arrogancia. «No puedo ser fruto de este lugar, de esta basura». Se negaba a mirar a los ojos de Lourdes, desviando el rostro con una repugnancia visceral. Para él, la idea de tener la sangre de esa mujer campesina corriendo en sus venas era una sentencia de muerte social. Elena, notando la crisis de su hijo, intentó calmarlo,
Pero él entró al auto, sin decir una palabra más, golpeando la puerta con una violencia que levantó polvo. Elena se despidió de Lourdes con un saludo triste y se dirigió al vehículo. Tan pronto el sedán negro desapareció en la curva del camino, la máscara de Lourdes cayó, miró la tarjeta en su mano, y una sonrisa diabólica apareció en sus labios finos. «Antonio, Antonio, ven acá ahora, garrapata», gritó hacia adentro de la casa. El hijo, que estaba escondido detrás de la cortina, escuchando cada palabra, apareció con los ojos brillando de codicia. «Escuchaste, ¿verdad? Ese infeliz de José, ese inútil es hijo de gente podre de rica», dijo Lourdes, sosteniendo la tarjeta como si fuera una pepita de oro. «Y ese pituco que salió de aquí con asco de nosotros es mi hijo de sangre, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que vamos a salir de esta miseria, Antonio. Pero para eso, tenemos que encontrar a José antes de que se pierda en el mundo, o que esa mujer lo encuentre primero. Tenemos que traerlo de vuelta aquí, amarrado, si es necesario». Antonio se rascó la cabeza, aún procesando el giro del destino. «Pero mamá, usted le tiró el plato al suelo, lo llamó de todo. ¿Cómo va a volver?». Lourdes le dio una palmada en el hombro a su hijo. «Deja de ser tonto. José tiene el corazón blando, es un ingenuo movido por la gratitud. Le decimos que me estoy muriendo, que su padre apareció en sueños. Cualquier mentira sirve. José necesita ser nuestro prisionero de lujo. Finalmente, ese inservible servirá para algo en la vida. Será nuestra mina de oro. Vamos, rápido. Toma la moto». Pregunta en el pueblo, en la estación de buses, en todas partes. No podemos dejar que este dinero se nos escape entre los dedos. El sol de Pueblo del Alma parecía un verdugo sobre mi nuca mientras caminaba hacia la tienda de segunda mano de Doña Cida, una tiendita apretada que olía a naftalina y a sueños olvidados. En mi bolsillo, apretaba con fuerza las pocas notas arrugadas que don Baldir me había pagado por el sudor de la semana. Era poco, muy poco para quien quería presentarse dignamente ante un coronel y principalmente ante Rosita, pero era todo lo que tenía entre el hambre y la vergüenza. Entré en la tienda sintiendo el peso de mi estado. Era una mancha de ceniza y sudor en aquel ambiente de ropa colorida y estirada. Doña Cida, una señora con gafas de aumento gruesas colgando de una cadenita, me miró de arriba a abajo con un semblante que rozaba la desconfianza, hasta que me quité el sombrero en señal de respeto. «Doña Cida, necesito una camisa, una que esté entera. Por favor», dije, la voz casi desapareciendo. Ella comenzó a rebuscar en los percheros de alambre, refunfuñando sobre los precios, pero de repente se detuvo, me miró fijamente, se ajustó las gafas y dio un paso atrás. «Espere, ¿usted no es el joven de la televisión, el héroe que sacó al coronel Teodoro de los Fierros?», preguntó, la voz subiendo de tono. Me sentí avergonzado, queriendo que la tierra me tragara. El ambiente en la tienda cambió al instante. Doña Cida sonrió una sonrisa ancha que iluminó su rostro lleno de arrugas. «Pues no diga nada más. Un hombre con su honor no puede andar desaliñado». Se zambulló en el fondo de la tienda y volvió con una camisa de tricolina blanca, usada, pero muy bien conservada, y un pantalón de sarga oscuro. «Llévese esto, José, por ser usted, se lo dejaré a un precio que le cabe en ese puñado de notas y aún le sobra para el jabón». Apenas pude creerlo. Con su ayuda, conseguí ropa presentable, como decimos en el campo, algo que me daría la apariencia de un hombre y no de un animal de carga. Salí de la Aleva. Salí de la tienda. Alevafa. Del otro lado de la calle, el ronroneo de una moto que yo conocía muy bien cortó el silencio de la tarde. «Antonio». Él frenó bruscamente, el polvo subiendo y ensuciando mis zapatos viejos. Antes de que pudiera reaccionar, saltó de la moto y corrió hacia mí. Lo que sucedió después me dejó paralizado. Antonio, el hombre que nunca me dio un apretón de manos sin asco, me envolvió en un abrazo apretado, golpeándome la espalda, como si fuéramos los mejores amigos del mundo. Me quedé rígido, los brazos pegados al cuerpo, sintiendo el olor de aquella brillantina barata que él usaba. Cuando me soltó, ostentaba una sonrisa de oreja a oreja, un brillo en los ojos que yo nunca había visto. «José, mi hermano querido, qué bueno que te encontré», exclamó.
la voz rebosante de una falsedad que me revolvió el estómago. Retrocedí un paso, apretando el bulto de ropa contra el pecho. «¿Qué es esto, Antonio? ¿Qué payasada es esta?», pregunté. La desconfianza corría por mis venas como veneno. Antonio puso una cara de ofendido, como si yo le hubiera dado una bofetada. «¿Cómo así, José? ¿Qué pregunta es esa? No puedo estar feliz de ver a mi propio hermano después de todo lo que pasamos», respondió, intentando poner una nota de dolor en la voz. Moví la cabeza sin caer en esa conversación barata. «Nunca te alegraste de verme, Antonio. De hecho, tú y doña Lourdes hacían fiesta cada vez que me iba. Nos vimos hace poco y me miraste como si fuera basura. ¿Qué está pasando de verdad?». Él suspiró, mirando sus propios pies, fingiendo una contrición que no combinaba con su carácter. «José, la casa está en un silencio de muerte sin ti. Después de que golpeaste esa tranquera y desapareciste en el mundo, las cosas cambiaron. Mi madre y yo nos detuvimos a pensar. Nos dimos cuenta de la falta que haces en ese ambiente, cuánto eras el pilar de esa hacienda», dijo, intentando tomarme por el hombro, pero me escurrí. «¿Falta? Ustedes sintieron falta de alguien para limpiar el chiquero y cargar sacos de alimento sin quejarse. Solo si fue eso», rebatí, sintiendo la rabia de 30 años de humillación queriendo explotar. Antonio ignoró mi revuelta y continuó, ahora con los ojos poniéndose rojos por un llanto ensayado. «Vamos, José, vuelve a tu casa. Tu cama todavía está ahí. Tu cuarto te espera tal como lo dejaste. Mamá, José». Doña Lourdes cambió del agua al vino. Ella enfermó de tristeza después de que te fuiste. Puede parecer dura por fuera, tener ese modo seco de mujer de campo, pero en el fondo te quiere mucho y no aguanta más de arrepentimiento. Lo miré y sentí una inmensa necesidad de reír y llorar al mismo tiempo. La idea de doña Lourdes enfermando de amor por mí era tan absurda como llover cuchillos. Sabía que había algo detrás de esa puesta en escena, una sombra de interés que él no me estaba mostrando. «No sé, Antonio. Ya fui muy humillado en esa casa. Ya comí pan de perro en manos de ustedes. Prefiero el hambre aquí en la calle que el desprecio allá adentro», dije. Pero mi corazón, ese traidor, vaciló por un segundo al pensar en la palabra casa. Antonio, percibiendo mi duda, reforzó el golpe bajo. «Está mal, José. El médico dijo que es el corazón. Llama por ti por la noche. ¿Vas a dejarla morir sin tu perdón?». Me quedé allí parado en medio de la calle entre la ropa nueva para la cena con Rosita y la llamada mentirosa de una familia que nunca me quiso, sintiendo que estaba siendo cazado por una trampa que aún no lograba ver. El camino de regreso a la hacienda Las Estrellas parecía más largo que el de partida. Cada curva del camino traía un nudo en el pecho de José, una mezcla de miedo y aquel sentido del deber que solo quien fue criado bajo el látigo de la culpa conoce. Yo caminaba sosteniendo el bulto de mi ropa nueva, sintiendo el polvo del camino asentarse sobre mi esperanza cuando avisté la tranquera vieja. Aquella madera crujiendo al viento parecía avisarme que diera media vuelta, pero la imagen de doña Lourdes en un lecho de muerte, como Antonio describió, habló más fuerte que mi instinto de protección. No soy hombre de guardar rencor cuando la muerte llama a la puerta ajena. Tan pronto pisé el patio. La puerta de la casa principal se abrió con un estruendo. Doña Lourdes apareció en lo alto de la escalera. Yo esperaba ver a una mujer pálida y demacrada, pero ella estaba de pie con el delantal limpio y el rostro sonrosado por el sol. Tan pronto sus ojos se posaron en mí, una transformación aterradora ocurrió. Abrió los brazos, los ojos llenándose de un agua que parecía brotar por encargo, y gritó con una voz que resonó por todo el corral. «Gracias a Dios, mi hijo volvió. Mi José está de vuelta en los brazos de su madre». Aquellas palabras sonaron como una campana rajada en mis oídos. «¿Hijo? ¿Brazos de la madre?». Me detuve en medio del patio, el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Ella bajó los escalones tropezando con sus propios pies y me envolvió en un abrazo. El olor de ella todavía era el mismo, olor a tabaco y jabón de coco, pero el calor de aquel gesto era falso, frío como el vientre de una culebra. Ella me apretaba y decía entre sollozos ensayados: «Qué nostalgia, mi hijo, qué vacío dejaste en esta casa. Pensé que me iba a ir sin sentir tu olor una última vez». La aparté con cuidado, sujetándola por los hombros para mirar bien en el fondo de aquellos ojos pequeños. «Usted me disculpe, doña Lourdes, pero no estoy entendiendo. Antonio me dijo que usted estaba en las últimas, caída en una cama, pero la miro y no veo enfermedad alguna. Usted tiene el rostro limpio, la voz firme. ¿Qué está pasando aquí?». La pregunta cayó como una piedra en un pozo hondo. Lourdes parpadeó confusa,
la máscara de dolor resbalando por un segundo. ¿Enferma? ¿Yo?, preguntó, su voz volviendo al tono áspero de siempre por puro descuido. Antonio, que venía justo detrás, percibió el agujero en el que su madre estaba cayendo y saltó al frente como un gato. «Sí, mamá, enferma. ¿Olvidó lo que dijo el doctor?», dijo, lanzándole una mirada de advertencia que era casi un grito silencioso. «Le conté a José, mamá, que usted enfermó de tristeza justo después de que él golpeó esa tranquera». Su corazón no aguantó el arrepentimiento. Lourdes, maestra en el arte de engañar, captó el mensaje al vuelo. Se llevó la mano al pecho, se tambaleó hacia atrás y soltó una tosecita forzada, que terminó en un suspiro de agonía. «Es verdad, José, una trata de ser fuerte delante de los demás, pero por dentro estoy hecha pedazos. Estos días me consulté y las noticias no fueron nada buenas. Creo que quizás ya no me quede mucho tiempo en esta tierra», dijo, bajando la cabeza con una falsa modestia que haría desconfiar a un santo. Sentí una punzada de pena, aun sabiendo el veneno que aquella mujer guardaba. «Pues deje de decir tonterías, mamá. Hablar de la muerte así atrae el mal. Si usted está mal, tenemos que buscar una solución, un médico en la capital, un tratamiento de verdad», sugerí ya pensando en cómo el dinero de mi nuevo empleo podría ayudar. Pero ella negó con la cabeza, tomándome la mano con los dedos gélidos. «No, José, ningún remedio cura la falta que haces. Si te quedas por aquí, si vuelves a tu lugar en esta hacienda, siento que mi salud mejora muchísimo. Eres el remedio que necesito». Respiré hondo, mirando la casa que fue mi prisión por 30 años. «No sé, doña Lourdes. Ya conseguí un empleo en la ciudad. Don Baldir cuenta conmigo, y usted misma dijo el día que me fui que yo era un estorbo, un lastre en la vida de ustedes. ¿Cómo cambian las cosas así de un día para otro?». Ella hizo un gesto de desprecio al aire, como si estuviera espantando una mosca. «Eso todo es agua pasada, aquello era la enfermedad hablando por mí, la amargura de una vieja cansada. Nunca pensé eso de verdad. Tú sabes que siempre te di lo mejor». Antonio se acercó, poniéndome el brazo sobre los hombros de un modo que nunca había hecho antes. «Para con eso, José, somos familia, sangre de la misma sangre. Deja el orgullo y vuelve a donde está tu lugar. Cuidemos a nuestra madre juntos». La presión de ellos era como un cerco. Me sentí acorralado por su supuesta bondad. «Está bien», dije finalmente, sintiendo un peso enorme bajar sobre mí. «Pero no puedo volver ahora. Tengo un compromiso mañana por la noche, una cena importante, y necesito hablar con el dueño de la tienda que voy a tener que dejar el trabajo. Solo puedo volver dentro de 2 días». El rostro de Lourdes se contrajo. «¿2 días? ¿Es todo eso?». El miedo de que Elena me encontrara primero brillaba en sus ojos como brasas en la oscuridad. Ella intentó argumentar, pero fui firme. Necesitaba ese tiempo. Apenas me despedí y comencé a caminar de regreso al camino. Oí el silencio de la galería ser interrumpido solo por el sonido de mis pasos. Mal sabían ellos que yo aún desconfiaba de cada coma de aquella puesta en escena. Lourdes esperó que ganara distancia y en el momento en que estuvo segura de que ella creía que ya no la oía, su voz cambió completamente. «Antonio», siseó, la voz llena de autoridad y prisa. «Ve detrás de él. No le quites los ojos de encima a ese tonto ni por un minuto. Si esa mujer, Elena, se acerca a él antes de que lo encerremos aquí dentro, perdemos nuestra mina de oro. No dejes que hable con nadie en esa cena. Ve rápido antes de que perdamos la oportunidad de hacernos ricos a costa de ese peón». El polvo aún se estaba asentando frente a la tienda de materiales de construcción de don Baldir cuando el sedán negro de Elena se detuvo suavemente. El brillo del auto contrastaba con el gris del cemento y el marrón de la tierra batida. Elena bajó con el corazón latiéndole en la garganta, sosteniendo la foto que era su única brújula en aquel campo de injusticias. Entró en la tienda y el olor a cal y fierro la golpeó, pero sus ojos solo buscaban a una persona. Don Baldir, que estaba limpiando el mostrador con un paño sucio, miró a aquella mujer elegante con sorpresa. «Sí, dígame, mi señora, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó, ajustándose el jockey. «Busco al joven que trabaja aquí, José, el héroe que salvó a aquella familia en la barranca y apareció en el noticiero», dijo Elena, la voz temblorosa de esperanza. Baldir suspiró y señaló el patio vacío en el fondo. «Ah, mi señora, José se fue hace no más de 10 minutos. Vino, tomó sus cosas y dijo que tenía que ir a un compromiso muy importante. Es una pena, usted casi se cruza con él en la puerta». Elena sintió un vacío en el estómago, como si el destino estuviera jugando al escondite con su alma.
¿Él era un buen empleado?, preguntó, queriendo recoger cualquier migaja sobre su hijo. Valdir sonrió con orgullo. El mejor que he tenido. Hombre de honor, honesto, trabajador que no le teme al sol ni al peso. Pidió permiso para irse porque dijo que su familia lo necesitaba, pero siento que aquel joven nació para volar más alto. Elena agradeció, los ojos humedecidos, y volvió al auto. La tristeza de haber llegado tan cerca y aún estar tan lejos la consumía mientras el motor ronroneaba en dirección a la nada. Mientras tanto, en una parte más noble de la región, yo, José, estaba parado frente al espejo de un baño público, intentando reconocerme. La camisa blanca que compré en la tienda de Doña Cida estaba bien planchada, pero parecía apretada en mis hombros, no por el tamaño, sino porque yo no estaba acostumbrado a la ligereza de aquella tela. Mis brazos, acostumbrados a la tela gruesa y al trabajo bruto, parecían extraños. Me sentía como un animal del monte intentando disfrazarse de gente de ciudad. Yo sabía que aquella no era ropa de lujo, pero para mí era como si me estuviera vistiendo para mi propio matrimonio o para un encuentro con la justicia divina. Caminé hasta la entrada de la mansión del coronel Teodoro, sintiendo el sudor frío escurrir por la espalda. El portón inmenso se abrió y el jardín parecía un pedazo del paraíso, con luces que brillaban como estrellas caídas en el pasto. Cuando llegué a la puerta principal, Rosita ya estaba allí. Usaba un vestido que parecía hecho de nubes y al verme, abrió una sonrisa que hizo que mis piernas flaquearan. «José, llegaste», exclamó, viniendo hacia mí. «Guau, qué elegante estás. Pareces otra persona». Sentí mi rostro arder, la timidez trabándome la lengua. «Buenas noches, doña Rosita. Perdone si no estoy a la altura. No sabía bien qué ponerme para un lugar tan bonito», tartamudeé, sosteniendo el sombrero con ambas manos. Ella rió, un sonido dulce que calmó mis nervios. «José, no diga tonterías. Cualquier cosa en usted quedaría bien, porque lo que importa es quién es usted. Venga, entre». Fui conducido a una sala inmensa, donde el coronel Teodoro me recibió con un abrazo fuerte, apretado. Un abrazo de quien tuvo la propia vida de vuelta. José, mi héroe, si no fuera por su valentía, mi niña y yo no estaríamos aquí hoy. «Entre, la casa es suya», dijo con los ojos humedecidos de pura gratitud. La mesa de la cena era un espectáculo aparte, mantel de encaje, copas de cristal y una infinidad de cubiertos que me dejaron aturdido. Nos sentamos a comer y yo miré aquel plato decorado como si fuera una obra de arte. Tomé el tenedor y el cuchillo, pero mis manos, gruesas de lidiar con alambre y azadón, parecían torpes. Intenté cortar un trozo de carne, pero el tenedor parecía resbalar y el cuchillo no tenía el peso de mi cortaplumas de confianza. Miraba a los lados, viendo la naturalidad con que ellos comían, y la vergüenza comenzó a subir por mi cuello. «¿Está todo bien, José? ¿No le gustó la comida?», preguntó Rosita, notando que yo estaba parado, mirando el plato. Respiré hondo y decidí ser honesto, porque la mentira nunca fue parte de mi trabajo. «Doña Rosita, coronel, perdónenme la falta de modales. Es que nunca comí así con tanta herramienta en la mesa. En casa, o es con las manos, o es con cuchara. Quería saber, ¿no habrá una cuchara por aquí?». El silencio en la sala duró solo un segundo, antes de que el coronel Teodoro abriera una sonrisa ancha y sincera. «Pero claro, mi hijo, ¿en qué estaba pensando? Traigan una cuchara para José ahora mismo», ordenó al empleado, riendo de una manera agradable. «No me malinterpreten», continué. «Es que no tengo la costumbre de comer con tenedor y cuchillo. Parece que la comida no llega al paladar». Rosita me miró con una admiración que me dejó incómodo. «José, su sencillez es lo más bonito que he visto en esta casa. Coma como se sienta cómodo, la casa es suya». Con la cuchara en la mano, finalmente pude saborear la cena, y la conversación fluyó como un riachuelo limpio. Hablamos de la tierra, de la lluvia que tardaba en llegar, y de la vida en el campo. Ellos quedaron encantados con mi forma de hablar, con mis historias de superación, y yo, por un momento, olvidé que era el peón rechazado de las estrellas. Cuando la cena terminó y la luna ya estaba alta, me preparé para partir. El coronel me agradeció nuevamente y entró, dejando que Rosita me acompañara hasta la salida. El perfume de las flores del jardín era fuerte, pero el olor de ella era mejor. «José, no quería que se fuera ahora», dijo, sujetando mi mano por un instante. «Quería verlo de nuevo. ¿Podemos encontrarnos?». La miré, sin creer lo que oía. «Doña Rosita, ¿por qué una joven rica y bonita como usted querría ver a un peón sucio como yo? Usted y su padre ya me agradecieron con este banquete».
No tienen ninguna obligación conmigo solo porque los saqué de aquel auto en llamas. Ella movió la cabeza, los ojos brillando en la oscuridad. No es obligación, José, es deseo. Quiero verlo porque usted arriesgó todo por nosotros y porque es diferente de todos los hombres que he conocido. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que ni el bochorno del campo explicaba. Pues si usted quiere de verdad, yo estaré allá en la Hacienda Las Estrellas, en la casa de doña Lourdes. Es ahí donde vivo. Ella sonrió de vuelta y dijo con firmeza, pues yo iré allá, puede esperarme. Salí de allí caminando en las nubes, sin saber que mi regreso a aquella casa sería el inicio de un enfrentamiento que cambiaría la historia de todos nosotros. El rastro de polvo que la moto de Antonio levantaba en el camino era el reflejo de la prisa y la envidia que hervían en su pecho. Él había visto todo, escondido detrás de un árbol torcido cerca de la mansión del coronel Teodoro. Observó la despedida de José y Rosita, el brillo en los ojos de aquella joven rica, la forma en que ella sostenía la mano callosa del inútil de José. Todo aquello era un insulto para Antonio. Aceleró el motor, los engranajes de su mente, trabajando tan rápido como las ruedas de la moto. Necesitaba avisar a su madre. Aquella niña, aquella princesita del agronegocio, era un peligro real. Si se acercaba demasiado, si abría los ojos de José antes de que ellos pudieran poner las manos en la herencia, todo el plan se volvería humo. Antonio irrumpió en la cocina de la Hacienda Las Estrellas como un huracán. «Mamá, aquella niña, la hija del coronel, está engatada con José», disparó, recuperando el aliento. Doña Lourdes, que estaba contando las pocas monedas que le quedaban en el fondo de un cajón, se detuvo al instante. Sus ojos pequeños y fríos brillaron con una malicia renovada. «Aquella joven es un problema, Antonio. La gente rica tiene olfato para las oportunidades, y ella no querrá dividir el oro con nosotros. Si José descubre que es hijo de una millonaria por los labios de ella, nunca más nos mirará a la cara», siseó la vieja golpeando el puño en la mesa. «Pero que llegue. Armaremos el teatro más bonito que este campo haya visto». Al día siguiente, el sol apenas había empezado a calentar el techo de barro. Cuando yo, José, llegué a mi antiguo hogar, cada paso que daba en el patio era una lucha contra mi propio instinto, que gritaba que huyera. Pero el recuerdo de la supuesta enfermedad de doña Lourdes me empujaba hacia adelante. Apenas pisé la galería, la puerta se abrió. Lourdes y Antonio salieron al mismo tiempo, los rostros transformados. No había gritos, no había órdenes, solo había una sonrisa forzada y brazos abiertos. «Mi hijo, qué alegría verte cruzando esta tranquera de nuevo», exclamó Lourdes, viniendo a abrazarme con una ternura que me dio escalofríos. Yo, sin embargo, di un paso hacia atrás, rechazando el abrazo. Me crucé de brazos y miré a la vieja de arriba abajo, los ojos entrecerrados. «¿Mi hijo? ¿Desde cuándo, doña Lourdes? ¿Y dónde está la enfermedad que Antonio dijo que la estaba matando? Usted tiene el rostro más sonrosado que una manzana de feria y la voz más firme que la mía». Disparé sin dejarme llevar por la puesta en escena. Antonio tragó saliva, pero Lourdes, rápida como una zorra, se llevó la mano al pecho y forzó una tos. «Ah, José, es que la alegría de verte me dio un soplo de vida. Tomé unas infusiones fuertes, pero el médico dijo que mi corazón está por un hilo. Es una mejora pasajera». Desvió el tema, señalando el interior de la casa. «La casa hasta parece que tiene más luz contigo aquí, José. Sea bienvenido de nuevo a su lugar», añadió Antonio, intentando romper el clima tenso. Entré, pero no bajé la guardia. Mi pecho me avisaba que había gato encerrado. Nos sentamos a la mesa para el desayuno. El olor a café fresco y pan de choclo llenaba el aire, algo que antes era un lujo reservado solo para Antonio. Mientras me llevaba la taza a la boca, el silencio fue cortado por el insistente sonido del celular de doña Lourdes, que estaba sobre la mesa de madera. Miré de reojo la pantalla y vi el nombre, doña Elena. Ya había oído ese nombre en el almacén del pueblo. Era la dueña de las tierras más grandes de la región. «Mamá, hay una tal Elena llamándola», dije, extendiendo la mano hacia el aparato. «¿Quiere que le conteste?». Lo que sucedió a continuación fue un shock. Doña Lourdes, que estaba tomando un sorbo de café, se atragantó y escupió el líquido todo de vuelta en la taza y sobre el mantel. Su rostro se puso pálido, luego rojo de una manera aterradora. Me dio un manotazo, arrancándome el celular como si estuviera sosteniendo una brasa encendida. «No, no se atreva a tocar eso, José», gritó, la máscara de dulzura cayéndose por un segundo antes de recomponerse con una sonrisa nerviosa. Eso debe ser un error, una cobranza, gente queriendo vender cosas. Yo lo resuelvo».
Me levanté de la silla despacio, encarándolos a los dos. ¿Cobranza de gente que se llama doña Elena? ¿Una mujer de ese porte llamando a su celular personal? ¿Qué me está escondiendo, doña Lourdes? Ella se levantó apurada, arreglándose el delantal. Nada, mi hijo. Es que mis nervios están a flor de piel con esta enfermedad. Cualquier ruido me sobresalta. Voy a contestar allá en el fondo para ver si dejan de molestarme. Salió casi corriendo hacia el patio. Afuera, escondida detrás del lavadero, contestó con la voz temblorosa. Era Elena preguntando si José ya había regresado. Lourdes mintió con la misma facilidad con que respira. Todavía no, doña Elena. El pobrecito debe estar perdido por este mundo, pero siento que está llegando. Tan pronto aparezca, yo le aviso. Lo juro por mi salvación. Cuando Lourdes volvió a la cocina, ya tenía la estrategia montada. Se sentó a mi lado, tomando mi mano con aquellos dedos fríos. José, tú sabes que, a pesar de mi forma ruda, siempre fui la única persona que realmente quiso tu bien, ¿no es cierto? Soy tu madre. Te crié con mi sudor, dijo, forzando una mirada de dolor. La miré fijamente, sintiendo un gusto amargo. Pues sí, doña Lourdes, lo estoy sabiendo ahora, porque hasta ayer lo que oía era bien diferente, respondí soltando mi mano de la suya. El ambiente se volvió insoportable. Se está haciendo tarde, voy al campo a trabajar, ¿qué es lo que sé hacer?, anuncié, levantándome de la mesa. Y usted cuídese, que no me voy a quedar aquí jugando a ser tonto mucho tiempo. Antonio, que estaba callado observando todo, dijo rápidamente, ve adelante, José, yo voy justo después, solo voy a terminar de arreglar unas cosas aquí. Apenas salí y gané distancia hacia el potrero, la cocina volvió a ser un nido de víboras. Tenemos que ganar tiempo, Antonio, este hombre de campo está desconfiado. Necesitamos que este tonto nos ame, que nos esté agradecido antes de que la verdad aparezca. Si él está de nuestro lado, nos dará la vida de lujo que merecemos como recompensa por haberlo cuidado, planeó Lourdes. Cerca de una hora después, el sonido de un auto se acercó. Antonio corrió hacia la ventana. Mamá, es ella. Aquella joven, Rosita, está llegando aquí a la tranquera. Doña Lourdes se limpió las manos con furia, los ojos inyectados de una determinación malvada. Déjamelo a mí, Antonio. Voy a echar a esa interesada ahora mismo. Si alguien va a explotar al tonto de José, seremos nosotros. Nadie me quita este premio de la mano. Caminó hacia la galería, lista para destilar todo su veneno contra la única persona que traía un amor sincero a la vida de José. El sol del mediodía parecía hervir la sangre de doña Lourdes, mientras observaba el polvo subir en el camino. Cuando el auto de Rosita se detuvo frente a la tranquera, la vieja no esperó siquiera a que la joven bajara para empezar a destilar su veneno. Se limpió las manos sucias en el delantal, con un gesto brusco, y caminó hasta el borde de la galería, los ojos estrechos como los de una víbora lista para atacar. Rosita bajó del vehículo con la ligereza de quien trae paz, pero fue recibida por un muro de arrogancia. Sí, dígame, ¿qué hace una joven de su clase perdiendo el tiempo en esta tierra batida?, disparó Lourdes, la voz cargada de un desdén que haría retroceder a cualquiera. Rosita, sin embargo, mantuvo la sonrisa dulce, aunque un poco avergonzada. Buenas tardes, doña Lourdes, vine a ver a José. Habíamos quedado en hablar hoy, explicó la joven con una educación impecable, ignorando la grosería de la mujer. Lourdes soltó una risa seca, sin una pizca de alegría. ¿Quedaron? Pues perdió el viaje, José no está, y no tiene hora para volver. Ahora le dio por ser vagabundo, sale por ahí sin dar explicaciones. Y yo no soy niñera de grandulones, puede dar media vuelta que aquí solo encontrará polvo y tiempo perdido. Rosita se sintió abofeteada por las palabras, pero su determinación era mayor. No hay problema, señora. Espero. Tengo todo el día y el asunto es importante. Me quedaré allí en el auto para no molestar, respondió Rosita, manteniendo la postura de quien no se deja afectar por gente amargada. Se dio la vuelta con elegancia y volvió al auto, encerrándose en el aire acondicionado mientras Lourdes bufaba en la galería, sintiendo que aquella muchacha de ciudad era una piedra en su zapato que no sería fácil de quitar. Lourdes entró en la casa, poseída, pero antes de que pudiera idear un plan para echar a Rosita de allí, el ronroneo de otro motor la hizo congelar. Era el sedán negro de doña Elena. El pánico subió por la garganta de la vieja como un reflujo amargo. Dios mío, el cerco se está cerrando, siseó hacia las paredes. Rosita, curiosa al ver un auto tan imponente, llegando a aquella humilde hacienda, bajó del vehículo y se quedó observando de lejos. Al reconocer la figura de doña Elena,
la mujer que todos en la región sabían ser la dueña de un imperio de tierras, el corazón de Rosita se aceleró. ¿Qué querría aquella mujer con José, el hombre que había salvado su vida y a quien ella ya guardaba en su corazón? Lourdes, percibiendo que Rosita se acercaba para intentar oír la conversación, actuó rápido. Antonio, sal ahora y ve a distraer a esa niña. No la dejes acercarse a la galería. Inventa cualquier cosa, pero sácala de aquí, gritó a su hijo. Antonio, maestro en la adulación, corrió para interceptar a Rosita, comenzando a hablarle sobre el ganado y la sequía, intentando llevarla al otro lado del jardín, mientras Lourdes recibía a Elena con una máscara de sumisión y cansancio. Elena no estaba para gentilezas. La millonaria habló en un tono más bajo y afligido, impidiendo que Rosita oyera los detalles. Doña Lourdes, no aguanto más esta espera. Vine a saber del joven. ¿Ya regresó? Siento que cada minuto que paso lejos de él es un crimen que cometo contra mi propio pasado, dijo Elena, la voz temblorosa de angustia. Lourdes comenzó su puesta en escena, llevándose la mano a la frente y fingiendo un mareo. Ah, doña Elena, qué sufrimiento el nuestro. José apareció por aquí, pero estaba tan perturbado, tan fuera de sí, que tomó un bulto de ropa y dijo que necesitaba un tiempo solo en el monte para pensar en la vida. Yo le imploré, lloré a sus pies, pero él es testarudo. Usted sabe cómo es la gente criada sin lujos, ¿verdad? Tienen el alma salvaje. Elena escuchaba todo con un dolor punzante, sin desconfiar que cada palabra de Lourdes era una red de mentiras tejida para mantenerla lejos de su hijo. Mientras tanto, Rosita, percibiendo que Antonio solo estaba intentando entretenerla, logró zafarse por unos segundos y se acercó a la galería. El sonido del viento dificultaba, y la joven solo logró captar fragmentos. Oyó a Elena quejarse las palabras «mi niño», y vio a Lourdes gesticular hacia el camino con la mayor naturalidad del mundo. Después de una conversación larga y torturante, donde Lourdes juró por todos los santos que avisaría a Elena tan pronto el joven diera señales de vida, la millonaria se retiró, visiblemente abatida. Tan pronto el auto de Elena cruzó la tranquera, Rosita caminó decidida hasta la galería, ignorando las protestas de Antonio. Doña Lourdes, aquella no era doña Elena, la dueña de la hacienda El Progreso, preguntó Rosita, los ojos brillando de desconfianza. ¿Por qué estaba llorando? ¿Qué tiene que ver José con esto? La paciencia de Lourdes se agotó. Ya no necesitaba fingir dulzura para Rosita. ¿Está oyendo cosas, niña? Debe ser el calor friéndole el juicio. Ella vino a tratar una deuda de cercas, cosa de vecinos, y confundió a mi Antonio con un peón que desapareció de su hacienda. Nada que interese a una extraña como usted. Ahora, salga de mi vista y de mi propiedad. Ya dije que José no quiere ver a nadie, mucho menos a gente que se cree mejor que nosotros. Váyase antes de que suelte a los perros. Rosita miró a Lourdes y vio por primera vez la maldad pura estampada en aquel rostro arrugado. No respondió, solo dio la espalda y caminó hacia su auto, pero ella no iba a casa. La historia de la deuda no colaba, y la aflicción de Elena no parecía cosa de negocios. La intuición de Rosita pitaba como una alarma. Había un secreto oscuro allí, y José, el hombre de quien ya estaba enamorada, corría peligro en manos de aquella mujer controladora. Encendió el motor y aceleró, pero no hacia la ciudad. Fue detrás del auto de Elena, decidida a descubrir qué realmente quería la dueña del agronegocio en las estrellas, y dispuesta a proteger al hombre que arriesgó su vida por ella. En la galería, Lourdes observaba todo con los puños cerrados. El circo se está armando. Antonio, murmuró ella con los ojos fijos en el camino. O acabamos con esta historia ahora, o vamos a terminar en la cárcel. Es hora de ir por el todo o nada. El asfalto aún hervía cuando Rosita aceleró el auto, el corazón latiéndole contra las costillas como un animal acorralado. Veía el sedán negro de Elena ganando distancia y comenzó a hacerle luces desesperadamente, tocando la bocina hasta que el vehículo de adelante se detuvo en la berma de tierra. Elena bajó del auto con el rostro bañado en lágrimas, pero Rosita no le dio tiempo para el luto. «Doña Elena, no le crea a ella, la Lourdes mintió», gritó la joven, acercándose con la respiración entrecortada. Las dos mujeres, unidas por un hilo invisible de destino, conversaron allí mismo bajo el sol implacable. Rosita contó sobre la cena, sobre cómo José estaba allí presente, y sobre la invitación para encontrarse en la hacienda. Elena, por su parte, reveló la frialdad de Lourdes al decir que el joven había huido al monte. El velo de la mentira se rasgó en medio de aquel camino desierto.
Ella está escondiendo a mi hijo, Rosita. Quiere mantenernos alejadas, exclamó Elena, la voz ahora cargada de una fuerza que solo una madre que reencontró la esperanza posee. Decidieron regresar, pero Rosita, más cautelosa, sugirió que hicieran un plan para no darle a Lourdes la oportunidad de esconder a José nuevamente. Mientras tanto, en la cocina de las estrellas, el ambiente era de conspiración macabra. Lourdes vertía un polvo amarillento dentro de un plato de porotos con tocino, el rostro iluminado solo por la luz tenue de la cocina a leña. Esto lo va a pagar a José por un buen tiempo, Antonio. Tiempo suficiente para que pasemos esa herencia a nuestro nombre. Él es tonto. Firmará lo que yo mande cuando despierte aturdido, siseó la vieja. Antonio miraba el plato con las manos temblorosas. «Mamá, ¿no cree que estamos yendo demasiado lejos?» «José nunca nos hizo daño», murmuró, su conciencia intentando dar un último suspiro. Lourdes se giró con la mirada de una medusa. «¿Demasiado lejos? ¿Quieres seguir comiendo polvo y vistiendo esos harapos el resto de tu vida, Antonio? Si yo no puedo tener este dinero, ese miserable de José tampoco lo tendrá. Es ahora o nunca». Antonio bajó la cabeza, el peso de la codicia aplastando cualquier rastro de decencia. José llegó del campo poco después, arrastrando las botas, el sudor dejando surcos en el polvo de su rostro. «Toma, mi hijo, come que estás débil. Hice estos porotos pensando en ti», dijo Lourdes con una dulzura que causaba náuseas. José, en su inocencia de alma limpia, comió con gusto. En menos de 10 minutos, el mundo comenzó a girar. El tenedor cayó al suelo, y el cuerpo pesado de José se desplomó sobre la mesa, antes incluso de que pudiera entender la traición. «Llévalo al galpón viejo, aquel del fondo al que nadie va ahora», ordenó Lourdes. Antonio cargó el cuerpo inerte de José en la oscuridad de la tarde, escondiéndolo entre herramientas viejas y sacos de estopa mohosos. Cuando Elena y Rosita llegaron nuevamente a la casa principal, Lourdes ya estaba en la galería, los ojos secos y la voz cínica. «Ya dije, y repito, José se fue. Era un hijo problemático. No aguantó la presión del trabajo y desapareció en el mundo sin decir adiós. Si quieren buscarlo, búsquenlo en el camino, porque aquí no vuelve a pisar», vociferó, enfrentando la mirada de fuego de Elena. «Usted está mintiendo, Lourdes». «Siento que él está aquí», gritó Elena, pero sin pruebas, y bajo las amenazas de Lourdes de llamar a la policía por invasión, las dos fueron forzadas a retroceder. Entraron en el auto y fingieron partir, pero Rosita no se dio por vencida. Saltó del vehículo unos metros más adelante, escondiéndose en la maleza cerrada que bordeaba la propiedad. Horas pasaron en el silencio mortal de la noche del campo, hasta que ella vio. Antonio salió sigilosamente de la casa principal, llevando una linterna y un balde de agua, caminando de puntillas hacia el galpón aislado. El corazón de Rosita se detuvo, había encontrado el rastro. La verdad estaba encerrada detrás de aquella puerta de madera podrida, y ella era la única que podría liberar al hombre que amaba antes de que el veneno de la codicia lo destruyera para siempre. La oscuridad dentro del galpón viejo era cortada solo por un haz de luz que entraba por las rendijas del techo, pero el verdadero peligro estaba afuera. Sobre un montón de estopa sucia, el mundo comenzó a volver a mí, pero despacio, arrastrándose como una carreta atascada. Mi cabeza parecía un yunque siendo golpeado por un martillo. El gusto amargo de los porotos de doña Lourdes aún me quemaba en la garganta y mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Intentaba abrir los ojos, pero los párpados pesaban, pegados por el efecto del veneno. Fue entonces cuando las voces de afuera comenzaron a perforar el silencio de la noche. Eran ahogadas al principio, como si vinieran del fondo de un pozo, y yo me quedé allí paralizado, luchando para juntar los pedazos de mi propia conciencia. «Suelte esa llave, Antonio. Sé que él está ahí dentro». El grito desgarrado cortó la noche. Era Rosita. «Quédate quieta, niña. Debiste haberte ido. A mamá no le va a gustar nada de esto». El tono de Antonio estaba empapado de cobardía y pavor. Intenté moverme, intenté gritar para avisar que yo estaba allí, pero solo un gemido mudo se formó. Estaba preso en mi propio cuerpo, forzado a ser un oyente en mi propia tragedia. «¿Qué le hicieron, Antonio?», Rosita insistía, la voz ahogada, y yo podía imaginar la furia en sus ojos. Vi a doña Elena llorando. «La cuenta no cuadra, Antonio. Ella está desesperada buscando al hijo que perdió hace 30 años. Y José es la copia exacta de su difunto marido. Ustedes lo robaron, ¿no? Escondieron al hijo de aquella mujer toda la vida». El silencio que siguió hizo que mi corazón latiera tan fuerte que parecía querer romper mis costillas.
La bruma en mi mente comenzó a disiparse, barrida por un shock gélido que me despertaba mejor que cualquier antídoto. No queríamos que llegara a esto. La voz de Antonio se quebró por completo, desmoronándose bajo el peso de su propio pecado. Pero mamá, ella siempre supo. Rosita, desde que ocurrió el incendio en aquel hospital de caridad, fue ella quien cambió las etiquetas de las cunas en medio de la confusión. Ella vio a aquella mujer rica, vio el lujo, y quiso que su hijo, mi hermano de verdad, tuviera todo eso. José, él es el heredero, y mi madre lo odiaba todos los días, porque tenerlo aquí era el recordatorio vivo de todo lo que ella nunca sería. Cada palabra de Antonio era una cuchilla clavada muy despacio en mi pecho. 30 años. 30 años siendo tratado como basura. Los platos tirados al suelo, las humillaciones bajo el sol abrasador, la ropa rasgada. Todo no era más que un crimen cruel, una mentira tragada en seco. Yo no era un error de la naturaleza. Yo era el trofeo robado de la envidia de doña Lourdes. El dolor de una vida entera se transformó en un volcán de indignación. La furia limpió lo que quedaba del sedante en mis venas. Con las manos temblorosas, ignoré mis músculos adoloridos, clavé las botas en el suelo de tierra y lancé todo mi peso contra la puerta podrida del galpón, que cedió con un crujido violento. Antonio, gruñí, cayendo de rodillas en el polvo bajo la luz de la luna, encarando el pánico en los ojos del hombre a quien llamé hermano durante 3 décadas. Rosita dio un grito ahogado, corriendo para sostenerme. De repente, el sonido de sirenas cortó la distancia, luces azules y rojas barriendo la maleza alrededor de la hacienda. Elena había regresado con la policía, pero el destino aún tenía una última carta cruel para jugar. Doña Lourdes desapareció como una sombra salida del propio infierno, cargando una escopeta antigua de doble cañón que pertenecía a mi supuesto padre. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de locura. «Nadie me va a quitar nada. Si no es mío, no será de nadie», berreó, apuntando el arma en nuestra dirección. Rosita gritó, pero Lourdes ya no escuchaba la razón. El odio, por yo ser el hijo legítimo de una fortuna, mientras ella se pudría en la pobreza de su propia alma, era mayor que todo. «Nunca te amé, José. Tenerte aquí era peor que la muerte y verte rico es un castigo que no acepto», gritó, el dedo apretando el gatillo. El estampido de la pólvora fue ensordecedor. Por un segundo, el tiempo se detuvo, pero yo no sentía el dolor del plomo. Cuando abrí los ojos, vi a Antonio caído frente a mí, el cuerpo atravesado entre mí y la locura de aquella mujer. Se había lanzado delante del disparo. El silencio que siguió fue roto solo por el grito horrible de Lourdes, que dejó caer el arma, cayendo de rodillas. «Mi hijo, Antonio, ¿qué hiciste?», lloraba, intentando tocar la sangre que ahora manchaba la tierra. Me arrastré hasta él, las lágrimas escurriendo por el polvo de mi rostro. «¿Por qué, Antonio?», pregunté, sosteniendo su mano que se enfriaba. Él tosió, la mirada perdiendo el brillo, pero con una paz que nunca tuvo. «Ella fue demasiado lejos. Eres mi hermano. Al final, era lo correcto», susurró antes de que el último aliento dejara su cuerpo. Lourdes fue llevada esposada, gritando nombres que el viento se llevó, mientras Elena corría hacia mí, envolviéndome en un abrazo que olía a lavanda y a un amor que esperé 30 años para conocer. Semanas después, el papel del ADN confirmó lo que el corazón ya gritaba. Yo era José de Alencar, hijo legítimo de Elena. La hacienda Las Estrellas quedó atrás como una cicatriz cerrada. Hoy camino por las tierras de mi madre, las más grandes de la región, pero mis manos siguen callosas, porque el trabajo es lo que me mantiene vivo. Rosita está a mi lado, y juntos estamos construyendo un futuro donde la humildad no es debilidad, sino la mayor de las riquezas. La justicia tardó, vino acompañada de sangre y dolor, pero ahora, bajo el sol de mi propia tierra, finalmente sé quién soy.